Ahí voy con la gran. Bien, entonces, y vi la tarea que mandaste, la Sí, recién, te pasé el 10. el 10 sí. La vi, Terminé el 10, la el vi. resto. A ver, para. O sea, terminé Claro. algo del 10. Y pensé, capaz, que podríamos escribir el 10, las primeras 9 oraciones. ¿Viste que está ahí en castellano? Ay, sí, es lo más difícil. Capaz, capaz eso esté aclarando un poco las dudas en cuanto a cómo se dice en griego. Porque viste que están ahí haciendo los diferentes usos. Sí, acá es lo que tengo en pantalla. Sí, eso mismo. En el mismo lugar. Sería lugar, ¿Topos? topos. Em, Autotopos. ¿O cómo Sí, sería eso? porque autos si es nominativo, masculino. Si es Ujú. neutro, es auto. Sería entonces autotopos, ¿verdad? Claro, sí, Sería entonces en dativo. claro. Entonces, topo, autotopo, con omega. Ok. Sí, aunque autos se traduce muy poco eh, como mismo. Sí. Topo sería con iota suscrita. Si los dos concuerdan, sí, pero acá dice debe concordar, entonces tenés que ponerlo en el mismo lugar. El tema, Junto. Ujú. sí, junto es con, ¿cómo lo harías vos? No sé. Con la preposición sun, Su. junto con sus, entonces, o podés poner directamente dativo, pero sun es junto, sun, Ok. la preposición. Y entonces con sus, entonces ahí tenés autos en dativo plural. Ujú. Pero acá dice Dativo. de él, entonces sun autu sería, porque de él es genitivo. Lo aclara entre Ok. paréntesis. Entonces, sun autu macet tois. Autu sería OU, ¿verdad? Claro. No hay una sola manera de hacerlo. A ver, espera. Vamos a repasar un poquito. ¿Cómo sería Macetai? Toy. Macetu. Macetoy. Va, porque es plural. Ah, ok, sí. O si Macetoi. de los discípulos sería macetón. Si de los... Acá dice otros funciones de autor, ¿no? Ujú. Pero acá tiene artículo, ¿ves? Ahí viene el asunto.
Catata, auta, pone juntos. Ujú. Entonces, pero es cata es debajo. Mm, Entonces, si es como está ahí, entonces catá en vez de sun. ¿Dónde estoy? Acá. Catata auta, donde estoy. Si fuera catata auta macetón. ¿Se entiende lo que dije? No. ujú. Porque acá. Ujú, Sí, porque según las mismas cosas. claro. Pero yo puse acá Sun Auto Macetoy. Sí, también. No hay una sola manera de hacerlo. Ah, ok. Sí, por eso cuando está de castellano y hay que ponerlo en griego, no hay una sola manera. Mm, Sí. Por eso no lo hago hacer yo normalmente. ah, ok. No lo hago hacer porque nosotros tenemos pericia en traducir la Biblia, ¿ves? Ujú. Y no en armar frases, que es lo más difícil de cualquier idioma. Eh, Sí. ok. Entonces, preferís que saltemos esta parte. Para mí sí. Ok. Porque, por ejemplo, en la misma hora, entonces se supone que es autos, entonces en la misma yo tengo que poner auté, que sería dativo singular, jora. Ujú, Auté, ¿no? Y otra suscrita porque es dativo, jora. Pero no lo van a poner así en la Biblia. Acá, de la propia muerte, entonces acá encima te complica. De la propia, entonces ahí tendrías que poner autú, ujú. de la De la misma, pro. de la propia, y la palabra muerte, thanatos. Mm, Y acá por medio del profeta mismo, acá tenés que poner dia, y ahí viene dia autú, Dia. claro, Mm, dia autú profetú. mm. Sí, porque Eso, me complica bastante ahí, güey. sí, sí, Porque en los ejemplos está una cosa y después, eh, no sé. claro, no, no. Mejor griego y traducimos al castellano. Mm, En caso tuyo va a tener que traducir al alemán, ¿no? sí, Uh. sí. Acá, por ejemplo, para tan, talas, tan, auten. En los ejemplos dice junto al mar, ¿no? Pero para es al lado del mar. Mm, Y me lo hace traducir junto al mismo lago. Pero bueno, sí, junto cuando estás al lado. Perites en Tolés autú, entonces alrededor de su mandamiento. Acá pusiste de la misma orden, ¿ves? Pero sí. normalmente dice autú es su, alrededor del mandamiento suyo, sería. Mm, Pero como es de la misma, tiene que poner la misma por otro uso de autú que estamos en esa lección, está bien puesto. Alrededor de la orden misma sería, pero está bien. Acá estáis glossáis autón, entonces esto es dativo plural, entonces sería con las leyes, con las lenguas o en las lenguas de ellos, en las lenguas mismas, ¿sí? O sería con sus mismas lenguas. Con sus mismas lenguas sería una traducción correcta respetando el dativo. Está, ¿no? Tais, glossáis es dativo plural femenino. ujú, ujú.
con sus mismas lenguas. Así sería mejor en castellano. Ok. Literalmente es con las lenguas de ellos, Ujú. o sea, con sus mismas lenguas. 14. Está prosopata auto, en los rostros mismos, claro. Pero sería en sus mismos rostros, algo mejor en castellano. Ok. Aunque parezca una redundancia, en sus mismos rostros. Literalmente, en los rostros de ellas. Diaton profetón autu, a través de los profetas mismos o de ellos. Entonces, a través de los mismos profetas. Ujú. Bien. 16. Legeteta auta. Entonces, decís las mismas cosas, sería. Las mismas. Lo mismo, claro, pero es plural, ¿no? Porque ustedes dicen las mismas cosas. Ustedes dicen lo mismo. Está bien traducido como lo hiciste vos, pero dicen las mismas. Las mismas. Y como es neutro, dicen las mismas cosas. Ah, puse mimo en vez de mismo. Sí, ya sé. Dicen lo mismo. Dicen lo mismo. Sí. Y bueno, Tú tienes la misma vida, la misma psiquis, la misma alma. Ahí nadie va a traducir psique como alma. Y está bien traducir vida, porque alma no hay que traducirlo, pero bueno. Tú tienes la misma vida. Ahí no hay ningún conflicto, ¿eh? mm, Aute menei en todo ployo. Entonces sería, es femenino, ¿sabes? No es el mismo. la misma permanece en la La barca, sí. barca. Sí, o barco. Por eso acá sería, ella permanece en la barca. Son frases hechas por el hombre. Auto humeis egeirese sería us- ellos mismos, o bueno, vos pones ustedes mismos. Ellos sería Ellos, él, ellos, para, os levantáis. Vosotros mismos os levantáis. Así sería. Ustedes mismos son levantados, voz media, ¿no? Media pasiva, sí. sí, Sí. media pasiva, sí. Ustedes mismos se levantan o ustedes mismos son levantados, las dos formas. O ustedes mismos, vosotros mismos levantáis, sois levantados o se levantan, porque en medio, ¿no? También. Ahora viene P20. Ta tecna autes piptusin epi ta prosopa autom. Los niños mismo, pero es neutro, claro. Es neutro, ¿sabes? Todo es neutro. Ok. Autes es femenino. Ta tecna autes piptusin caen sobre sus propios rostros, sus mismos rostros, sobre sus rostros, sus mismos rostros, es lo mismo. .
Sería los hijos de ellas, porque es auté, ¿sabes? Es femenina. Tatecna es neutro, los niños, está correcto. Autés es femenino y genitivo, singular. Los niños de ella, y genitivo, caen sobre sus mismos rostros. ¿Singular es de ella o de ellas? De ella. Ok. ¿Estoy bien? Lo chequeamos. Yo siempre chequeo por las dudas, porque no me gusta de memoria. Cuando tengo Bible Word o el otro, ya me dan y a veces también lo chequeo. Sí, es femenino. Es Autes. donde estoy. Autes, sí, genitivo femenino. Sí, femenino genitivo, sí, De ella caen sobre sus mismos rostros. claro. Sí. Ok. 21. Bueno, ahora léelo en griego ya, y después vemos. Legosin hai glossai ton necron anthropon tus autus logus hos daimonia. Ujú. Hablan las lenguas o los idiomas. El glossai es femenino plural. Mm, ok. Las lenguas de los muertos, de los hombres muertos, de los muertos hombres o de los seres humanos muertos. Y acá viene. Las mismas, porque es tus autus, las mismas logos, palabras como demonios, como demonios. Sería, tus autus logos es las mismas palabras. Vos pusiste singular, ¿no? Es plural, Ujú, porque es acusativo plural. Tus autus logos. cierto. Tus La- autus logus. Mm, las mismas palabras, jos, como daimonio, demonios. ok. Demonios. Como demonios. Sí, Qué duro. estoy seguro. Ojos Ujú. es con espíritu Acá es con espíritu rudo. Hos. sin acento. Sí, es jos. A ver, chequeamos. ¿Cómo? ¿Ves? Mm, Sí, porque la ejercitación de los pronombres relativos tiene con espíritu rudo y acento. ujú, Y cuando no tienen acento, normalmente son artículos, pero este host no es ninguna forma de artículo, entonces es como. mm, Igual que pusieron U con espíritu suave, que es no. Son, ujú. son trampitas son trampitas de la gramática. El Grishik. ¿Qué pasó? Ah, estás acomodando. Es como en alemán se dice Griechisch con la SSH, ¿verdad? Al final, Griechisch. Ajá, Y CH dice como una G de gente. sí. Entonces, hay de ellos que no pueden que lo difunden, confunden, no Confund. difunden.
Ah, común. confunden. Y dicen en vez de Griecher, dicen Grieche. Grieche. Es, no siempre lo vas a notar, pero si lo notas es un poco chistoso. Grieche. Pero hay que saber alemán. Y tiene otro significado, porque ahí cuando cambiamos una No, letra a veces, no, no, o menos, sea, no tiene otro significado, tipo, no. menos mal. Es Griecher o Grieche, sabes que alguien se equivocó. Mm. Bueno, 22, ¿no? A ver. 22. Autoi ginoskete tas dikaias entolas tu kuriu auton. Aitoy sería ellos mismos, o ustedes mismos, como pusieron. Dinos que te conocéis. Tas dicayas entolase, todo genitivo. De la justicia, del justo mandato, o del justo, sí, del justo mandamiento de vuestro Señor, o de su Señor. Mm, Porque es del Señor de ellos, autón, que es genitivo plural, autón, de su Señor, sí. Ustedes mismos conocéis el justo mandato de su Señor. Está bien. El 23. Gemeis plepomen tas duo kefalas no, tes Es eclesias en Eclesías. naois auton. Ujú. Entonces, geméis nosotros, vemos las dos cabezas de la iglesia en en sus templos. En sus templos. Es plural. Ok, Tois naois es dativo plural, acordate. ok. En tois naois y autón de ellos, ¿no? Pero suyo. En sus templos. Vos pusiste junto a sus templos. Ujú, En sus templos estaría bien, ok. porque junto a sería posicionar y acá es adentro del templo. Mm, En tois naois. En sus templos. Literalmente en los templos de ellos. mm. Vamos con el 24. Hoi autoi duloi, hoi poneroi tes hamartias pisteuosin ta auta. Acá creo que puso un error, ¿verdad? Porque puso el espíritu suave en el hamartías. Claro, es O es Hamartí. otra. Es hamartía. Sí, tiene espíritu rudo. Ujú. Bien. Los mismos siervos malos, malvados, de los pecados. Los mismos siervos malos de los pecados creen las cosas, las mismas cosas. Acá, vos pusiste Tauta en los mismos pecados. Creen. Creen en los mismos pecados. Creen en los. Porque literalmente sería ellos, los siervos, los mismos siervos, malvados de pecados, creen la misma cosa.
Así sería. Creen la misma cosa. O sea, claro, sí, sí, porque el diablo cree pero tiembla, digamos. Ese es el sentido que le quiere dar. Ujú. Los diablos también creen. Los hombres malos acá. Porque pone hoi autoi nominativo. Duloi nominativo. Hoi poneroi nominativo. Tes jamartí es genitivo. Entonces, los mismos siervos malos de pecado creen ellos lo mismo. Vos pusiste los mismos esclavos malvados en los mismos pecados, Sí. creen en sus pecados. El tema es que todo esto que está en nominativo es sujeto. Los mismos siervos o esclavos malvados de los pecados creen lo mismo. De los pecados creen lo mismo. Estauta. De los del pecado creen las mismas. Está difícil traducirlo al castellano. Mm. Sí. Yo puse ahora nomás los mismos siervos malvados de pecados creen las mismas cosas, pero Claro, sí, sí, así estaría mejor, siguiendo el orden, ¿no? sí. Exergetai. Ah, cierto que tenés que leer. Me olvida, ¿eh? Eisergeta- Eisergetai he dikaiosune tu deu eis tas psuchas humon, no, humon kai ¿Cómo? menei en humin kos geos ko Jesus ergetai. Ujú. Entonces, entra la justicia de Dios en, en vuestra vida. Sibhas también puede ser vida, en vuestra Ujú. vida o en vuestra alma. Y permanece singular, ¿eh? No es Ok. permanecen, porque o es ei, singular. En vosotros, permanece en vosotros. Ah, pusiste permanece en seguir, ¿no? Sí, Permanece, puede está ser todo que junto, está todo permanecen, junto. permanecen, y el permanece en, Ah, sí, permanece en vosotros hasta que viene Jesús. sí, Sí, eso, sí, eso. perfecto. En alemán juntan las palabras, ¿no? No, ¿No? no, me confundí nomás. Ah, bueno, porque dice que hay palabras en alemán que son unión de muchas palabras, ¿es cierto? Sí, sí, se puede, se puede. Ajá. Eh, Se puede juntar muchísimas palabras, casi hasta un infinito. Uf, Eh, por ejemplo, la para mesa, sí, mesa es Tisch. Después tenés lo que está en la Tischplatte, que sería, em, a ver si te muestro acá, a ver, dejo. esto, ¿puedes ver? Ahora sí, ¿Puedes ver sí, esto? sí, Esto de encima, esta la parte de arriba sería la Tischplatte. ajá. Después, sí, entonces tenés ya dos palabras juntas, que es, Ujú. tenés Tisch, después tenés Esperar. Tischplatte y después podés agregarle, em, ¿qué sería? Por ejemplo,
podrías agregarle también un Tischplattenhalter, que serían, entonces tenés tres palabras, que sería la parte, que sería esto, que es un Ajá, Tischplattenhalter, que es la parte de abajo que apoya la mesa. La mesa, tabla. la tabla, sí. Ajá, Entonces ya tenés tres palabras y así puedes seguir ajá. Es, eh, juntando palabras. esa mesa es muy común en Alemania, ¿no? Ese tipo de mesa así, con Sí, Tischplatten. sí, sí. Porque Eh, me acuerdo que fui a Alemania y en las ujú, casas nos recibían y tenían la mayoría así, sí, bien es así decorada. y mayormente tienen una mesa extendible que puedes agregarle partes. Está buenísimo. Tipo, Sí, como es, como esto también es extendible. O sea, tipo, puedes sí, abrir. y Sí, le agregás, sí. sí. Está buenísimo. Bueno, ¿dónde estamos? Seguimos trabajando. Dejamos el placer y... Estuvimos en 25 Sí, y seguimos con 26, sí. la última para hoy de esta página. Ujú. Ta pista tecna tes basileias tu Christu palin grafusin ta auta holo to cosmo. Los fieles niños del reino de Cristo, de nuevo u otra vez, escriben las mismas, es plural, ¿no? Auta, Ok, las mismas, o escriben lo mismo, y holo es dativo, entonces en todo el mundo. ok, O a todo el mundo también, está bien. A todo el mundo está bien, porque es dativo. A todo el mundo, con todo el mundo, a todo el mundo, por todo el mundo. Y ahí hay que ver el contexto. Al ser dativo, bien, muy bien, ¿eh? Espero que apruebes el examen después. sí, tengo muchísimo que hacer todavía. Sí. Eh, ya, ¿qué vas? Zug, jeans. No sé si te comenté ya que había hablado con la persona con el profesor que me va a tomar el examen. Ajá. Em, ya hicimos una llamada, no sé, la semana pasada o la otra semana, em, y me dijo que, o sea, que la prueba va a ser de 100, o sea, va a ser de traducción de un texto de 120 palabras, un texto bíblico, Ujú, eh, puede ser de los cuatro evangelios, uno de los cuatro evangelios. ujú. Eso va a ser la primera parte, va a ser escrito. Y después va a ser una parte oral donde voy a tener que explicar el origen de, tipo, las diferentes palabras. Em, Como decía, ejemplo, em, tendría que definir si era pronombre o Ah, eh, las partes de la palabra, a qué corresponde, a qué tipo de palabra corresponde, ¿verdad? la morfología. Sí, sí, eso. ¿Qué La tipo de... gramática, Ajá, y la gramática si es sujeto, objeto directo, todo eso. sí, eso. Eso, Nominativa. Ajá, lo del género, lo del caso. sí. Eh, Para bueno, traducir va a poder usar herramientas. sí.
Ah, bien. Me dijo también un diccionario, o sea, hay diccionarios ahí en la biblioteca que puedo usar, pero hasta ahí nomás. Ah, Sí. Solo es un diccionario y me recomendó uno ahí de la biblioteca. bien, Sí, no recuerdo ahora el título. Solo que, entonces, quedamos para que las las primeras semanas de septiembre aproximadamente, vamos voy a escribir, rendir el examen. bien, Todavía no definimos fecha y hora. bien. Entonces tenemos agosto. Sí, sí, Mm, hay que, porque son 30 lecciones, entonces si vamos así, estamos por la mitad recién. sí, estamos, sí, acá tengo otras, no sé cuántas lecciones, ni quiero pensar. Acá Sí. son otras 60 70 lecciones, pero son ¿A, cortas. a dónde? En el manual alemán. Ujú. Sí. Ya es fácil, terminar nomás de estudiar ese libro y ya. Claro, sí. No es para tanto, no es para tanto. No, Bueno, seguimos controlando acá a dale. partir del 31 A ver. o seguimos con la siguiente lección. Seguimos con la siguiente lección, porque si no, Dale. no llegamos. La lección, la unidad 14. Ujú. Imperfecto, indicativo activo y medio pasivo. El imperfecto no lo habíamos visto nunca, ¿no? No, creo que no. Ah, bueno. Ah, a ver. Pronombres demostrativos, imperfectos. No. Espera un cachito que tengo que arreglar. Mm. Ahí está, perdón. Un problema técnico abajo en mi Ujú, casa. Dale. Eh, introducción al tiempo imperfecto. Entonces, nosotros en el paradigma, ¿sí? Nosotros tenemos acá. Espera, espera. A ver. Bueno, acá estoy. Estoy, ¿no? Perdón, un tema en familiar. Entonces, ujú, nosotros hemos visto presente voz activa, luo, lois, luei, luomen, luete, lucin, ¿no? ujú. Y hemos visto presente voz media pasiva, luomaen, lue, luetai, luomesa, luecese y luontai. Hasta ahora vimos eso. Sí. Ahora vamos al imperfecto. También tenés imperfecto de voz activa e imperfecto de medio pasivo. ¿Mm? Entonces, acá, en la lección, vos tenés la raíz lu, ¿verdad? Ujú. Y en el imperfecto se le agrega la epsilon y se dice que es un aumento. ¿Ves? Ok, Aumento más raíz del presente más la desinencia secundaria, o sea, las terminaciones propias del imperfecto. ¿Sí? ok. Ujú. Acá hay algunas reglas del aumento que son siempre las que van a ser las mismas para todo tipo de choque de vocales. ¿Sí? Entonces vos tenés primero acá luo, que es el presente, y el luon, que es el imperfecto. Entonces, luo sería desato, porque es primera persona presente, y el luon sería desataba.
Yo desataba. Elun. O sea, es igual que el imperfecto en castellano. El imperfecto en griego se traduce igual que el imperfecto en castellano. Ahí no hay problema. Y cuando tenemos, por ejemplo, grafo, le pones la épsilon de aumento, e, y la terminación del imperfecto que es on, para ser la primera persona. ¿Sí? Cuando vas a tener, ¿para qué? Cuando vas a tener las vocales cortas se alargan, pero las vocales largas no sufrirán ninguna modificación, es cuando en la raíz del verbo empieza con vocal. Entonces la alfa se va a transformar en eta. Ahora lo vamos a ver en los ejemplos. La epsilon se va a transformar en eta. La omicron se va a transformar en omega. Y la eta va a quedar como eta. ¿Sí? O sea, la corta se hacen larga, ¿sí? Y las largas quedan siendo largas. Salvo que la I y la U, que son vocales débiles, la I queda como I y la upsilon o U queda como U. Mm. Nada más. La omega, omega, ¿no? Algunos verbos como ejo tienen un aumento irregular. Eijon en vez de ejon con eta. Le agregan la I, la iota, ¿no? Y acá también con los diptongos, esta tabla es en todos lados, es lo mismo. Ai se transforma en eta con iota suscripta, au en eta con upsilon y hoy queda con omega con iota suscripta. Entonces cuando tenés la iota acá con una vocal, si se alarga queda suscripta. Acá también ei queda en e con iota suscripta. Y eu no, queda con las dos formas, con eta o con epsilon. Entonces yo tengo acá raíces que comienzan con una preposición, porque hay verbos que son compuestos. Entonces, tenés el verbo egeiro, pero sunegeiro es verbo con una preposición, ¿no es cierto? Entonces, egeiro es levanto y sunegeiro es levantar juntos. ¿Mm? Y entonces, cuando el aumento va acá, después de la preposición, no va antes de la preposición. Va como si fuera en el verbo sin la preposición. Entonces, la preposición no varía. Por ejemplo, acá, sunegueiro. Entonces yo tendría que aumentar la epsilon con la otra epsilon. Va a ser eta por la tablita que vimos recién. ¿Sí? Arriba, la eta, la epsilon con otra epsilon se hace eta. Acá, entonces tenés sunegueiron y tenés la eta acá, que es la unión de las dos epsilon, más la terminación del imperfecto. Y acá abajo, pros es la preposición y el verbo es dejomai. Por lo tanto, el aumento está entre la preposición y el verbo como corresponde. Aumento al verbo, no a la preposición. Entonces, procedejomai. Acá, anablepo, cuando es ana, se pierde la A y entonces queda ané. Y la epsilon esa es el aumento del imperfecto. Aneblepon. ¿Está? Ujú, Vamos. Catacrino pasa lo mismo que con aná. Esa A desaparece y está la epsilon de aumento. Catecrinon. ¿Ves? ujú, Ahí está. Acá tengo epiblepo y la iota de epi se va a desaparecer y va a quedar ay, epéblopo. Epéblepo. Trabalengua, perdón. Epéblepo. Y este ya es otro tema, porque es ecdúo, va a aparecer exeduo. Es más irregular. Bien, y acá viene cómo se hace el imperfecto voz activa
y el imperfecto voz pasiva. De una tenemos los dos. Entonces tenemos activo. La raíz de este verbo es lu, ¿no? Lu acá. Aumento más la terminación del imperfecto. Entonces tenés on, es, e. Eluon, elues, elue. Como el verbo es desatar o liberar, entonces sería yo liberaba, liberabas, liberaba, él, ¿sí? Y pues el luomen sería liberábamos, eluete liberabais, elun liberaban. Ahora, cuando vamos al medio pasivo, tiene las terminaciones men, uto, mesa, sentó. Entonces acá tenemos primera persona singular, sería me desataba, como voz media, era desatado como voz pasiva. ¿Vamos bien? El Ujú. imperfecto del verbo ser. Entonces, segunda persona singular, acá el lu sería voz media, te desatabas. Y voz pasiva, eras desatado. En la voz pasiva se pone el verbo ser, ¿no? Me está dando frío de vuelta. Y así sucesivamente. Entonces, acá sería, con voz media se pone el pronombre, me, te, se, nos, os, se, desataba. Y con voz pasiva, el verbo ser. Era, tú era, yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos eran. ¿Mm? Con el imperfecto del verbo ser. No sé qué pasó, pero me dio frío. Espera un cachito. Hoy estamos accidentes. Estamos accidentados, ¿no? Bueno, Mm, bueno, entonces el imperfecto, lo importante es ver el aumento y la terminación del imperfecto sin ninguna otra cosa más que tener la raíz en el medio. Entonces la terminación de voz activa es on, es omen, ete, on. mm, En el medio pasivo tenemos men, uto, mesa, se, unto. ¿Mm? En la mesa se sentó. Digo yo. mm. Y se traduce con la tabla de traducción, ¿no? Voz media, pronombre más verbo, y la voz pasiva, el verbo ser más el verbo. Después tenés, ¿Cómo diferencio después en el contexto? ¿Se puede notar la diferencia entre primera persona singular y tercera persona plural en voz activa? en el contexto sí, porque primera es singular y la tercera es plural. Son exactamente iguales, ¿no? Sí, por eso pregunto. Sí, en el contexto te vas a dar cuenta. Mm, Porque uno es singular, entonces es primera. Si es plural, es tercera. ah, ok. Ujú. Pero son iguales, sí. Bueno, después tenés la conjugación de los verbos contractos, ¿no? Entonces, epoyun, estos son irregulares. Esto es voz activa, poyun, pero tenés el, la epsilon, el aumento. Se llama aumento, ¿sí? Y estos son todos verbos contractos irregulares y lo que implica es que va a haber el aumento. Acá, por ejemplo, agapao, como sigue la regla alfa, con epsilon va a quedar eta. O sea, la alfa con el aumento se fusionan en eta. Ese es el ejemplo. ¿Sí? Pero como empieza con la pi, no, no hay problema. ¿Sí? Pero sí cuando termina porque es o. Y entonces van a cambiar estas terminaciones. Cosa que te puede confundir en algún momento. El verbo contracto.
¿Mm? Sí. En la Biblia aparecen mucho, por eso no hay problema, pero Itzao también es bastante irregular. Eso hay que mirarlo, macheteárselo, no sé. Capaz que en el diccionario están estos paradigmas. No sé, tenés Mm, que investigarlo, si te lo dejan usar. ujú, Ujú. Bueno, y acá entonces, esto es voz activa y abajo es voz pasiva, está cortado, pero acá esto sería pasivo. Epoiumen, epoieito, epoiumesa, epoieitse y epoiunto. Ahí está. ¿Mm? La misma regularidad, nada más que con voz media pasiva. Hasta ahora, en los lineales presente e imperfecto, la media pasiva tiene la misma forma, solamente esta. Así que hay que distinguir en el contexto si traducimos como voz media o como voz pasiva. Después tenés el imperfecto del verbo ser, que tenés de mí. Emen, es, en, emen, ete, esan. Entonces, y acá tenés la traducción en castellano que hay que agregarle en el voz pasiva del imperfecto. Era, eras, era y después el verbo. ¿Está? ujú. Esta es una forma de también saberlo. El imperfecto del verbo ser se usa mucho, entonces emen es en, emen ete esan. ¿Mm? Y es una sola forma, ¿no? Bueno, y después acá va a empezar a hablar de imperfecto descriptivo, estaba enseñando, imperfecto habitual, solía enseñar, que te lo va a pedir en la tarea, pero eso es el ver en el contexto, ¿no? Ujú, Solía hacerlo, así que, perdón. Interactivo. Jesús de vez en cuando enseñaba a sus discípulos, pero hay que tener cuidado con esto porque eso de vez en cuando solía, son agregados. Mejor traducirlo directo. ¿Mm? Son cuestiones que le gusta a esta gramática en particular. Yo no lo paso por alto. ¿Mm? Después, acá viene el asunto importante, esto. Oraciones condicionales del segundo tipo. En una lección, que no me acuerdo cuál, vimos las oraciones del primer tipo. Y las oraciones ok. del condicional del primer tipo es cuando son, las oraciones condicionales son dos oraciones que dependan entre ellas, ¿no es cierto? Ujú, Técnicamente se llama prótasis la primera parte, la primera oración y apódosis la segunda oración. Las oraciones condicionales de primer tipo, solamente tenés ei en la primera y en la segunda no tenés ningún condicional. En cambio, en las de segundo tipo se construye con ei, an. Ei, pues sí, en la primera oración y an en la segunda. ¿Sí? Y entonces acá dice ei con un verbo en tiempo imperfecto, aoristo o pluscuamperfecto. An con un verbo en tiempo imperfecto, aoristo o pluscuamperfecto. Todavía no hemos visto lo demás. Y entonces acá dice el ejemplo. A ver, ¿lo podés leer? Este. sí. Em, Ei ges, no. Ei es profetes. Ahora, Ei es profetes. Eginos que es as an, perdón, an joti lalo aletheian. bien. Entonces Mm, acá este es el verbo ser, arriba, este. ¿Eh? Entonces, en vez de decir si eras,
ponen si fueras, pero es el verbo ser. Si fueras profeta, eginosken sería eginos, que es conoceres, y acá el que sería sí que hablo verdad. Sí, sí que hablo verdad, pero lo ponen si fuera profeta, sabrías que hablo verdad. mm, Y acá otra vez. Ei tu Floyd, ete, uk, an, eigete, jamartían. Acá se pusieron espíritu rudo. Entonces, si ciego fuerais, ponen si fuera ciego, no tendríais pecado. Es como un condicional. Si fuera, no tendrías. Aparece mucho en la Biblia. Entonces, cuando vos ves que en la primera oración tenés ei y en la segunda tenés an, es una oración condicional de segundo tipo porque en los dos tienen la condición. mm. Si tal cosa, entonces tal cosa. Y el vocabulario, jamartolos, pecaminoso o pecador. Ah, tenés que leerlo vos, ¿no? Me- Lo leo yo, pero tenés que practicar lectura, ¿cierto? Perdón. A ver, em, amartolos, Espíritu rudo, jamartolos, perdón. jamartolo. Jamartolos, jamartolos, pecaminoso, que es adjetivo, sí. Sí, Eh, didáscalos, didáscalos, maestro. maestro. Didasco, enseño. Sí. Ecastos, Tiene cada. espíritu Ah, rudo, Hecastos. Hecastos. Después, eperotao, pregunto. O también ruego, pero Ok, es preguntar. pregunto. Ujú. Idu, No sale la traducción, pero es he aquí. ok. A ver, no, se la comieron Sí, acá. Ahí está. 11, 13. A ver, voy a anotarme. Em, ¿Sí? Idu sería. He aquí. ¿Cómo diría? Y he aquí. Como decir así, ¿no? He aquí. Ujú. A ver, Bueno, tengo. para que. Ah, sí. Creo que hay más palabras todavía en el Sí, vocabulario. ahora voy, pero para que te Ok, veas acá, ¿ves? ok. De Ujú. he aquí. Sí, O sí. mira, Behold. sí, y tú. Ahí va. Y hay más palabras. Idu. Kazemae. Me siento. Sí. Es my, entonces termina con medio pasivo. Ujú. Entonces pasa lo mismo que en castellano. Me siento. Ok. Ujú. Queruso. Proclamo, predico. Claro. Queruso sería técnicamente solo proclamar, Ujú, porque es el verbo del heraldo, viste, que va a la plaza, toca la trompeta y lee la noticia del rey. Antigua, ¿no? ujú. Entonces proclamar. Y también se traduce, muchas veces se traduce predicar. Ok. Ujú. Crateo. Agarro, retengo, aferro, prendo. Sí. Jutos. Jutos. Por consiguiente. Así, de esta manera. Generalmente vas a traducirlo así, ¿no? Ok. Em,
Tempo, envío. Bueno, viste, en griego hay dos palabras, dos verbos para envío. Ujú, Tempo es el envío en general, cualquier cosa que envíes. ok. Y apostelo generalmente es lo que vos envías de parte de alguien a otro, de donde viene después apóstolo. Apostelo también es enviar, pero sería como, por ejemplo, enviar, encomendarle a alguien un mensaje, ¿no? O embajador, apostelo, porque viene de parte de alguien. De ahí viene la palabra apóstol, ¿no? Ujú, Ujú. Y entonces va a tener las dos palabras, pero apóstol generalmente es cuando mandan a una persona, apostelo. ujú. Em, Porque te van a preguntar después en las clases qué significa apóstolos, y entonces venía de apostelo. mm, ok. Em, sería prosfero, traigo, Ajá. traigo, ofrezco, presento. Bueno, acá es un verbo compuesto por pros, fero, ¿sí? Ujú, Fero sería como mostrar, ujú, y por eso prósfero es vengo a mostrar algo, entonces es la idea de presento o ofrezco, ¿ves? ujú, Traigo también puede, es otro verbo que es hago, conduzco, traigo, voy, que es ujú, de movimiento, pero acá prosfero sería la idea de venir, por la preposición pros, a presentar algo, ¿no? Presento, ofrezco. Cuparjo sería, Cuparjo. Sí, cuparjo sería existo, estoy presente, poseo. claro, entonces fíjate, en mí es el verbo ser, juparco es el verbo existir, no es lo mismo. Juparco es existo, estoy presente. Ujú, Ujú. Poseo, no sé, es otro verbo, pero juparjo es importante porque se va a usar. En principio existía, bueno, ahí usan el verbo ser. Bueno, ¿dónde estoy? Acá dice jamartolos, es un adjetivo, se usa como sustantivo, que está bien. Perotao significa preguntar, ¿cómo estás? Y aiteo significa pedir, pero también es preguntar. Perotao es preguntar y aiteo es como pedir, pero también es otra forma de preguntar. mm, Y crateo es de la boca del cráter, ¿viste? El cráter del volcán. ujú, Adopta esa idea de fuerza, mm, ¿sí? Es más, uno de los frutos del espíritu es encrateia, que significa el poder de fuerza que tiene la boca del volcán. Por eso es agarrar, retener, detener o aprender de fuerza, ¿no? Crateo, con ujú. fuerza. Y Casemay es sentarse. Bien. ¿Qué más? Y en esta lección aparece lo del aparato crítico. ¿Lo hemos hablado esto o no? No, ¿No? El creo que no. aparato, el aparato crítico es en los Nuevos Testamentos griego impresos. ¿Vos tenés de la Sociedad Bíblica o alguno? ¿De Ahí a cuál tenés? mano. A ver, busco el mío. Gre- de Stradrenne. Die anderen Bücher hattest du auch schon runtergeholt, ne? Dahinter die in der Tasche. Da unter deinem Schutz. Hier?
Das wird jetzt noch gar nicht ausgeräumt. Ich dachte auch nicht, dass ich das würde machen. Nee. Hm. Nur genauso mit uns. Mm. Das geht. Lo tengo acá en mi mano, al mío, digamos. Machen wir das so. Ach, mit dem Schein einfach. Ja. Der hat den nicht so ausführlich, aber der hat den auch gelöst. Ahí. Tengo ¿Eh? este. Ahí lo tenés. Bueno, a ver, y al yo tener el fondo virtual, ves que tiene el texto griego, Ujú, y después hay una división donde abajo aparece el versículo y hay una lista de manuscritos abajo. ujú. ¿Lo ves? Eso que Sí. aparece abajo, eso se llama texto crítico. Ah, ok. ¿Ves que Ujú, a veces tiene una rayita, a veces no tiene? Pero ujú, está el texto bíblico y abajo una descripción de todos los manuscritos, porque hay más de 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento. Y a veces hay variante entre los manuscritos, ¿ves? ujú, Entonces, la sociedad bíblica en el papel y logos, si tenés logos, ujú. por ejemplo acá en Primera de Juan 1:1, ¿ves? Si no, ¿tenés abierto el logo? No, ¿no? No, Bueno, ahora no tengo, pero puedo abrir. después lo abrís, mira. Por ejemplo, yo puse Primera de Juan 1:1. Ujú, Entonces, cuando dice en el versículo 4, Kai tauta graphomen gemeis, o sea, y estas cosas han sido, os escribimos a nosotros y tiene un uno. ujú, Ese uno me va a abrir el logo, lo que es el aparato crítico, el mismo que tenés en papel. ujú, Entonces dice variante uno y pone entre paréntesis B, ujú, entre corchetes, ¿no? ujú, Y dice gemeis, que es lo que pusieron en el texto. Por eso, la variante uno es gemeis y poner en el texto gemeis. Y ujú, entonces dice, Aleph es el código sinaítico. Después hay toda la lista de manuscritos donde aparece gemeis. ujú, Después tenés dashes, o sea, ¿qué sería? ¿Cómo? Las barras oblicuas. ujú, ujú. Y me dice Jumin. Sí. Entonces, en otra lista de manuscritos aparece Jumin. Ujú, Y ahí aparece la lista de manuscritos. A, C, C, 581, 307, ¿no? Tenés que ujú, aprenderte eso porque al principio, en el de papel, está la descripción y la nomenclatura de los manuscritos. Y te da una lista de todo lo que se usa. Acá tengo la lista de todos los que se usan, ¿sí? Y va a haber un montón, ¿sí? Algunas versiones lo tienen, otros no lo tienen, no sé si lo tenés el tuyo. Pero bueno, entonces fíjate, te da la lista de las variantes, ¿no? Entonces tenés ujú, Gmail, que es primera persona, nosotros, ¿ves? ujú, Entonces en el versículo 4 van a traducir, escribimos esta cosa para que nuestra alegría sea completa. Ahí se lo ves en pantalla. Pero si es Jumín, es vuestra, mm, ¿ves? Y después dice ujú, Gina para que el gozo, y acá Gemón, otra vez la variante, el 2 y entonces Gemón, que es primera persona, genitivo primera persona, está en todos estos manuscritos, y Jumón, que es vuestra, en esta lista de manuscritos, ¿sí? Entonces el texto crítico te va a mostrar la lista de manuscritos donde está una variante y la lista de manuscritos donde está la otra variante. Y te va a dar una calificación, ¿sí? De por qué ponen una y por qué ponen la otra. En este caso, en el uno pusieron
calificación B. La segura sería la A. Entonces dudan si es primera persona o vuestra, que es segunda persona. En el Mm, caso del 2, en el texto crítico, no han puesto entre paréntesis, entre corchetes, nada, así que consideran que podría ser las dos. ujú, Pero ellos han puesto gemón para hacer coincidencia, entonces han puesto. Y estas cosas nosotros escribimos para nuestra alegría. mm, Bueno, entonces yo siempre uso este pasaje porque seguramente cuando preguntan, ¿escribimos estas cosas para nuestra alegría o para vuestra alegría? O sea, ¿para nuestra mm, alegría para nosotros o para ustedes? ujú, Entonces, unos manuscritos tienen nosotros y otro vosotros. Y entonces, ¿qué hacemos en la práctica? En realidad, probablemente hayan querido expresar el autor original del texto, que era para nosotros y para vosotros a la vez. mm, ujú, ¿Ves? Entonces, bueno, en la crítica textual es el estudio comparativo de todos los manuscritos originales o antiguos para determinar cuál es el verdadero texto bíblico. Y está todo hecho y te avisan, ¿sabes? ujú, Ujú. Entonces acá lo que importa es que los manuscritos más antiguos son más probablemente que sean la Biblia de verdad. ujú, Los, lo que se ha agregado después, entonces se quita. Hay reglas en la crítica textual, por lo cual una de las reglas es la variante más corta sería la más segura, la más probable y segura, porque la tendencia es agregar, no a quitar. mm, Y por el tema de, viste, anotaciones. ujú. Em, ¿Qué texto pusiste, Juan 1:1? Sí, Juan 1:1, versículo 4. Sí, ¿Eh? Joan, Joanen. Johanen, primera, Mm, proté. En griego sería Joanoi epistole proté. Primera carta de Juan. a Y ver, en el 4 en este yo no lo... Ah, sí, 4. Y abajo, entonces, tenés que buscar el Matthäus, versículo 4. Matthäus, después Marcón, ¿A dónde? después, Primera de Juan, no el Evangelio de Juan. la epístola de Juan, Sí, Joan hoy, Aj es primera. sí, acá puso Joan hoy alfa, Ah, mira, ¿a dónde? Kai, Ajá, Kai tauta grafomen gemeis, claro. hina kara, gemón, ge, no, Sí, gemón, G, E, acá puso e, peplero, ple- Pepleromene, pepleroneme, mene. Pepleromene. Sí, eso es perfecto que todavía no llegamos. Tenemos que llegar antes del examen. Bueno, ¿dónde está? Acá entonces ves que está el aparato crítico Ujú, y en el papel está abajo mostrando el versículo.
Acá te da una breve explicación. Ok. Generalmente en las impresas y en este caso logo digital. La- los, los numeritos, esos son manuscritos. Acá Ujú. te da una idea, ¿ves? En la página que sigue, en la 96, porque Marcos 16:8 es el último versículo verdadero de Marcos, y acá el caso más famoso es Marcos 16:9 en adelante, no está en los manuscritos más antiguos. Mm, Y acá te dice el de Longer Ending of Mark, el final largo de Marcos. En realidad, del 9 al 20 no hay que hacer doctrina. Ujú. Y acá te dice agregado, ¿ves? Omiten, o sea que ese final no lo tienen de 9 al 20, terminan en el 8. Sinaítico, Vaticano, 304K, y ahí te da la lista de manuscritos. mm, ¿Sí? Después dice agregados, porque lo agregan ¿en dónde? En L, Psi 099, son posteriores eso. Son ujú, ¿sí? Y acá también agregado, Papiro 16, 8, Trek, son después Eusebio. Acá te da la lista de donde se omiten y de donde se han agregado. El más antiguo de todo es el Aleph, que es el código sinaítico, porque todo el tema de los manuscritos comenzó con Tischendorf. Tischendorf era un investigador y se fue. ¿Conocés la historia de Tischendorf? ¿No? mm, Tischendorf fue un investigador y buscaba los manuscritos, o sea, los textos más antiguos de la Biblia. ujú, Y se fue, estaba parando en un convento en la península de Sinaí y hacía frío. Y vio que un monje llevaba unos rollos viejos y los llevaba a la chimenea para quemarlos. ajá. Y él le dijo, a ver qué lleva, qué lleva. Y cuando miró, eran encontró manuscritos hasta hoy, los más antiguos de la Biblia. Uh, Y ese es el código sinaítico, Aleph, el primero. Así que dijo, ¿y estos rollos dónde los saca? Y los estamos ahí. A ver, muéstremelo. Y descubrió un tesoro increíble de Chandler. mm, Es famosa esa historia. Y ahí empezó todo el auge de descubrir unos manuscritos antiguos y compararlos. Bueno, hoy, Catherine, ya estamos, ¿no? Sí. ujú, Esto tendrías que leer, darle una leída. Ujú. Son unciales, o sea, las letras son del tamaño de la uña. Después los números. Acá te da alguna idea de para que interprete estos números. ujú, Ujú. Bueno, dice lo mismo. Por el momento le animo a hojear el aparato crítico para identificar las variantes. Las variantes importantes exigirán que realice un estudio más profundo. Eso es cuando las variantes de un texto se consideran del mismo valor porque son manuscritos antiguos. No, no creo que te tomen eso, ¿no? no creo. Bueno, lección. Digo ejercicio. Me fui al ejercicio de Lauristo. Es la lección 14, ¿no? Ujú, Y ya de la 15 en adelante se pone muy interesante, pues son verbos. El imperfecto, entonces, acá dice, analice las siguientes formas verbales e incluya todas las opciones posibles. Pueden ser imperfecto o pueden ser presentes. Pueden ser voz activa o voz pasiva, ¿sí? Entonces, el primero, como ejemplo,
Didasken. ¿Qué te parece que es? Didasken. Parece de lo que dimos recién. Claro, Em, imperfecto. Imperfecto, sí. Ahí está. Y entonces tenés que ver si es voz activa o pasiva. Porque tiene el aumento, ¿ves? Didasken. Sí. Esto es imperfecto, voz activa, voz de indicativo. Entonces es primera persona, singular. El lema es didasco y la traducción la vemos la próxima clase. Ahora vamos al segundo. A ver, querúsete. ¿Qué te parece que es? Erúsete. Em, es activo. Sí, Indicativo activo. sí, Em, que es segunda persona plural. sí, Y sería el tiempo sería presente. exacto. Bien, porque no tiene aumento, ¿ves? Ujú, Salvo que el verbo sea que empiece con vocal, lo cual va a tener aumento. Si no tiene aumento, va a ser presente. Después hay que decidir si es activo o pasivo. Bueno, creo que estamos bien, ¿no? ujú, Bueno, creo que esta elección está buena que la hagas el ejercicio, ¿eh? Porque es imperfecto, ujú, porque se usa mucho. Por ejemplo, en esta vimos el verbo ser, ¿no? El ujú, imperfecto del verbo ser. Y entonces, si nosotros vamos a Juan 1:1, el Evangelio de Juan, no la carta, vos vas a tener enargé en, y este es el verbo ser en imperfecto, ¿ves? El de la mm, lección de hoy. ok. En principio era, logos, la palabra, y la palabra era prostonseón, a Dios, o delante de Dios, o a Dios. Y Dios era la palabra. Y acá, Mm, acá gramaticalmente, capaz que te den este versículo, complicado, pero en principio era, logos es nominativo, por lo tanto es sujeto. Y logos, sujeto, era prostonseón, esto es acusativo. ujú, Pero como tiene el verbo ser en el medio, son intercambiables. Y entonces, y después dice kaetheos, nominativo, era con logos. Acá, para todos los testigos de Jehová, esta frase es mortal, mm, porque tiene el verbo ser en el medio, y theos es nominativo, y logos es nominativo, o sea, Dios es igual a la palabra, mm, no es alguien diferente. Y atrás, este mismo, ¿no? Era en principio a Dios, prostonseón, que también lo incluye con esta misma frase. Bailando, que son, bailando, va hilando, no bailando, va hilando las frases como iguales, ¿ves? mm. La palabra y Dios son lo mismo. Parece como el Greenwich. Griechisch. ¿Cómo se dice griego en alemán? Griechisch. Griechisch, Griechisch. como SH, SSH es al final. SSH. Ajá. Greenwich, ¿no? ¿Cómo es? Gri- Griechisch. Griechisch. Griechisch, Griechisch.
Grijesh, así. Griechisch, como Grij, gente. Griechisch. Grijesh, ahí está. Sí, Grijesh, Grijesh. Griechisch. Muy Sí. bien. Bueno, bien por hoy. Dale, gracias. El tema es que el viernes que viene es cuando viajo a Rosario Ok, y no puedo. sí, sí. El otro día, el sábado siguiente, vamos a mudarnos, así que estamos full el sábado. Viernes las preparaciones probablemente y sábado ya Ah, full buenísimo. mudando. Buenísimo. Bueno, Nos, entonces están ocupados. nos tardó medio año de conseguir vivienda propia. Bueno, por Digamos, fin, por fin. por fin, por fin. Bueno, bendiciones, Así que que, disfruten del hogar. O sea que la dale, próxima clase será ya instalado en su lugar. Qué sí, bueno, muy bien. Dios mío. Bueno, bueno, bendiciones, que la pasen bien. Dale. Abrazo. Ah, sí, ya le pregunté. No hay caso. ¿Qué? Ah, Bueno, chao, está. nos vemos. Chao. Chao, chao. Nos vemos. Chao.